Pero, Leoncho, ¿tan complicado va a ser lo que vamos a hacer? Lo digo porque te veo todo preocupado, inquieto. No es algo que ocurra todos los días. Voy a jugar contra uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos, pero con solamente 3 minutos en el reloj para toda la partida. Se trata de una modalidad realmente muy espectacular, estoy seguro de que les va a encantar y creo que también será de su agrado lo que viene después, una entrevista con el personaje en cuestión que tiene una biografía realmente apasionante. Hoy en realidad todo el programa va de cosas muy especiales, porque creo que Ana también tiene preparada alguna, ¿no? Sí, tenemos una sorpresa. Se incorpora al programa un nuevo concurso. Tiene como protagonista, no os lo voy a decir, pero sí un premio para ustedes. No se vayan. Empieza en Jaque. ¿Está preparado, Tolia? Sí. Empezamos. Los comentarios que van a escuchar durante el desarrollo de esta partida están realizados inmediatamente después de la grabación de la misma y tienen por objeto acercarles a ustedes a cómo piensa o cómo funciona la mente de un ajedrecista cuando actúa a esta velocidad. En este caso se trata de una partida con solamente 3 minutos para cada jugador. Eso quiere decir que si no existe un jaque mate o un abandono por parte de uno de los dos o un acuerdo de tablas, entonces pierde el primer jugador al que se le terminan los 3 minutos. Es decir, hay que jugar a toda velocidad, hay que guiarse del instinto o de ese sexto sentido que desarrollan los ajedrecistas, una especie de olfato que les lleva a presentir cuál puede ser una buena jugada. Se ha elegido una defensa holandesa por parte de las negras, cuyo fin es principalmente ganar espacio en el flanco de rey. Hay un peón en F5 y por tanto hay perspectivas de ataque en ese flanco. Mientras tanto, Karpov ha ganado espacio en el flanco de dama y prepara sus piezas para ese ataque en el flanco de dama a posteriori. Aquí las negras deben jugar con cuidado, hay que apartar esa torre de A8 porque está en la misma diagonal que el alfil blanco de G2, por eso la torre en B8 está muy bien, porque ahora a continuación lo que se pretende es jugar A5 para minar un poco esa estructura tan fuerte de peones blancos en el flanco de dama. Además, aquí se introduce un concepto estratégico muy importante, que es el punto de coincidencia de las piezas. El alfil negro en G7 y la torre en B8 coinciden en su acción sobre el alfil blanco que está situado en B2. Por lo tanto, la jugada lógica, aunque a mí me costó un rato encontrarla, es A5, porque permite presionar sobre ese punto B4 e indirectamente sobre el alfil blanco de B2. Además ha obligado a Karpov a llevar un caballo hacia atrás. Así que de momento el desarrollo de las negras pues es bastante satisfactorio. No hay de momento grandes problemas. Una diferencia que ustedes podrán apreciar a lo largo de la partida es como yo miro constantemente al reloj para intentar calcular cuánto tiempo me queda y sin embargo da la impresión de que Karpov tiene un reloj metido en su cerebro y que no necesita mirar nunca para saber el tiempo que le queda. Él controla perfectamente los segundos. En esa posición yo tengo que jugar dama F7 para presionar indirectamente sobre el punto F2, que solamente está defendido por el rey, porque el caballo de E4 protege el peón de D6. Entonces, Karpov tiene que maniobrar con cuidado o optar por permitirme la entrada en F2, que es lo que va a hacer dentro de unos momentos. Jugando contra Karpov, uno precisamente se da cuenta de ese olfato especial que él ha desarrollado y al que hacía mención antes. No en vano, de él se dice que cuando era más joven solía jugar dando una ventaja tremenda a jugadores muy fuertes. Él jugaba con 1 minuto nada más y su oponente con 5 y casi siempre ganaba Karpov. Y efectivamente su olfato está muy desarrollado. Ahí, en esa posición, él me ha permitido entrar en F2 dando jaque. Y ahí la posición yo creo que todavía estaba bastante equilibrada. Yo me sentía bastante satisfecho. Lo que pasa es que el reloj empieza a apretar. Como les decía antes, él casi no lo mira. Y yo tengo que preocuparme mucho de los segundos que me faltan y eso va a provocar mi error que está a punto de ocurrir. Precisamente ahí.
Él me amenaza la dama y yo debería haber tomado el peón de E2 y entonces mantener mi dama activa, pero lo que hago es recular con ella. Y ahora ya en una sola jugada la posición ha cambiado radicalmente porque todas sus piezas se van a volver muy activas y las mías pasivas. Dentro de un momento yo voy a perder la dama, cosa que se podía haber evitado. Yo debería haber mantenido una torre en A8 y otra en F8, pero las tres piezas mayores de Karpov, su artillería pesada, la dama y las dos torres, realmente son muy potentes y entonces yo creo que hubiera acabado ganando, pero la resistencia hubiera sido aún mayor. Ahí estoy perdiendo la dama. Y en realidad, en una partida de ajedrez lento, con 2 horas y media para cada jugador, ahí Karpov ha esbozado una sonrisa porque sabe que ya está ganando. Yo hubiera abandonado. De hecho, es incluso una falta de ética seguir jugando. Pero no en una partida rápida, donde, como ustedes pueden ver, nos queda muy poco tiempo, nos quedan segundos a los dos, y por lo tanto hay que seguir jugando un poco más por si acaso se gana por reloj. Y además hay otra razón. Ocurre como los corredores de 100 metros lisos, que cuando llegan a la meta sienten la necesidad de seguir corriendo y no pueden parar de inmediato. Pero de todas maneras es muy instructivo cómo Karpov remata esa posición. Ahora tomará en G6, está manteniendo una gran presión en G6, ahora me clava la torre con la dama y con el rey a la vez, me la ataca y es el momento de abandonar y pasar la entrevista, que es mucho más interesante. Felicidades y bienvenido a un país que a usted le encanta visitar, por lo que veo. Son muchas veces las que ha visitado ya España, ¿no? Yes, and every time I'm very glad to be here. Siempre es un placer volver a España. En el último programa, cuando lo despedíamos, yo dije que su vida bien merece una película. Yo ahora le invito a que me ayude a escribir el guión de esa película. ¿Le parece bien? I hope we can do it Bueno, together. espero que podamos hacerlo juntos. Yo siempre me he preguntado de dónde saca usted esa tremenda fuerza interior y esa gran resistencia que le caracterizan. Algunos biógrafos suyos ponen un especial hincapié en su infancia, que al parecer fue difícil, porque usted en una ciudad de los Urales llamada Zlatust pasó mucho tiempo en la cama, enfermo, mientras otros niños jugaban en la calle. Quizá ese es el origen de esa enorme fuerza que usted tiene ahora. Maybe, because Quizás. when I was young, when I was child, Cuando I was very ill. era un niño, pues not seriously, estuve but muy just enfermo. No es cold que or, fuera una enfermedad problem with grave, my siempre throat. tenía And catarros o probably problemas de garganta. from Y that quizás time I got some resistance. de ahí me venga and also la I was born resistencia in que a tengo. famous También nací en un place lugar with the que es people who famoso has por la who fuerte have strong personalidad character, you know. de sus gentes. Vamos a dar un salto en su biografía. Cuando usted tiene 24 años, en 1975, gana el torneo de candidatos al título mundial que en ese momento ostenta Bobby Fischer. Pero Bobby Fischer, a continuación, se retira sin jugar contra usted. Yo me imagino que ahí hay una contradicción o hay una doble sensación en Anatoly Karpov. Por un lado, la alegría de ser campeón del mundo. Por otro lado, la frustración de no jugar contra Fischer. Yes, you're right. Sí, I tiene had razón. this double feelings. Desde luego tuve sentimientos Because I encontrados, wanted to play porque Fischer, yo quería and, jugar contra Fischer. so I proved it later on Como lo when we had demostré meetings, and posteriormente we en were very algunas, close to reuniones. play another match. Estuvimos muy cerca de celebrar otro But encuentro. at the same time, Pero, nobody can force a person if he doesn't Desde want luego to play. tampoco se puede obligar a And nadie si Fischer no didn't want quiere to play. jugar, y Fischer no quería jugar. So De forma que, I had to do something with Tenía my que hacer preparation, algo with my en relación con mi wish to preparación, play chess. plasmando and, mi deseo de jugar that's al why I ajedrez. started Y por to eso play. empecé a That's why I jugar. played Y por eso jugué so many tournaments muchísimos in my life. torneos Probably from en that mi time vida. I Quizás decided desde ese momento I have decidí to be very que tenía active que as a llevar world champion una carrera muy or activa como simple campeón as del a mundo chess o player. como jugador de ajedrez, sencillamente. 3 años más tarde, a usted le toca también una responsabilidad enorme, porque el candidato a su título es nada menos que Víctor Korchnoi, a quien en la prensa soviética ni siquiera se le cita por su nombre, porque es un disidente al que la prensa soviética califica como el traidor. La tensión política que había en ese encuentro jugado en Filipinas era enorme. Yo me imagino que es uno de los momentos más terribles de su vida, porque usted tenía sobre sus hombros el peso del honor nacional del país más grande del mundo. I must say that not only the Sí, press, pero but no according solamente to the fue la Soviet law, prensa, sino que de acuerdo con el derecho I think soviético, even incluso our time we have the same law. actualmente sigue existiendo la Korchnoi was misma ley considered as a que traitor. considera a Korchnoi But como un traidor. I didn't want to be Pero involved in yo all no this quise game, entrar en este and juego. I just wanted to be out. Quería Of course, I mantenerme had al a lot of margen. Por pressure, supuesto, recibí pressure from political muchísimas leaders presiones de los dirigentes and even from, políticos e incluso from the people de la gente who que considered this match consideraba as a game of, este encuentro of como un juego how to say, honor. de honor, por así decirlo.
But Pero if you remember si my recuerda behaviors at mi time, comportamiento I durante aquel wanted encuentro, to prove that chess yo should be quise out of politics. demostrar So que even el Korchnoi ajedrez started debía estar al margen de la to make política. political Korchnoi empezó a declarations. hacer declaraciones I didn't want políticas, to argue with pero yo him. no So other quise people discutir. argued with him, Otros but lo hicieron, never pero yo I. no. Pero como una prueba de la enorme tensión que había en aquel encuentro, yo recuerdo, por ejemplo, que alguien extendió el rumor de que su padre había muerto, y no era verdad. Yes, Sí. and this was not very nice trick Fue bastante during the match. desagradable porque ocurrió But durante el actually, my father encuentro. was ill that time La verdad already, es que mi padre estaba ya and, he enfermo went to the en esa hospital. época, estaba en el hospital ingresado. But I think this is not nice. When Pero you es spread bastante such rumors desagradable during the el match. difundir esos rumores. Bueno, usted vence 2 veces a Korchnoi, en el 78 y en el 81. Es campeón del mundo durante 10 años y además es muy activo, gana prácticamente todos los torneos que juega. Parece ser, después de esa biografía tan dura hasta ese momento, que su vida se va a tranquilizar, que va a vivir por fin tranquilamente. Pero es imposible, porque entonces aparece Garry Kasparov. Y ustedes protagonizan la rivalidad más tensa y más grande, creo que lo puedo decir sin exagerar, de toda la historia del deporte. Yeah, that's right. This Sí, is es cierto. unique Es un caso history, único. sport history, such En a la long historia del deporte, rivalry esa and more or larga less rivalidad equal entre chess jugadores de más o players. menos igual potencial ajedrecístico. So I think it's very good Creo for chess que es muy world. bueno, muy positivo Maybe para it's a el mundo little del bit ajedrez, quizás too sea much excesivo for para Kasparov Kasparov or o for para me. mí. Pero, but what ¿qué se le va a can you do? hacer? Yo suelo decir que ustedes se odian, pero se necesitan. ¿Está de acuerdo? No, I cannot say I hate No, him. la verdad, no Of puedo decir course, que le odie. I Por don't have supuesto, respect to all No things what he is respeto doing. todo lo que And, hace él. So we just have very Sencillamente different characters. tenemos I personalidades don't muy like distintas. aggression. A Maybe mí no me that's gusta why la I'm the agresividad. president of Por eso Soviet Peace quizás soy Foundation. el presidente de la And Fundación Kasparov is very Soviética por aggressive. la Paz. So Y Kasparov I es muy respect agresivo. aggression on the Espero chessboard, but agresividad, besides the pero en el chessboard, tablero. I Pero don't fuera del like this tablero behavior. no me gusta ese comportamiento. Por cierto, en 1993, que es cuando debe jugarse la próxima final, usted tendrá 42 años. ¿Es demasiado tarde? No, I don't think No, this no is creo. too much, especially if you remember, Sobre todo, or we had remembered already my dado match que with ya hemos Korchnoi in recordado 78 mi in Baguio. encuentro He con was 47, but Korchnoi en he el played 78, probably él the tenía best match in his 47 chess años, career. pero So jugó still I el have, I mejor have time. encuentro de I ajedrez cannot de su say carrera, creo. that I have Así too que much creo time. que tengo todavía tiempo, But no I think I demasiado have quizás, something in pero sí reserve. me queda todavía tiempo. Esta tarde empieza usted en Linares el torneo, creo que se puede decir también sin exagerar, más fuerte en toda la historia del ajedrez y por tanto también el más fuerte que usted haya jugado nunca, ¿no? I think Linares Creo que deserves Linares such a tournament merece este because the torneo last, porque 11 years, en los últimos 11 Linares años is, Linares se ha one of the most convertido en uno de los important centros chess centers in ajedrecísticos the más world. importantes del mundo. And many strong tournaments. Han and, celebrado grandes I must say, torneos very nice con organizers, una very muy buena kind, very hospitable. organización, muy hospitalaria, And, espléndida. So this year Este they año succeeded to han invite a conseguido lot of invitar a good grandes chess jugadores, players, entre ellos el like world campeón del mundo champion y and young otros players. grandes jugadores Pero jóvenes. eso me preocupa especialmente porque, en cuanto a usted me refiero, porque viendo cuál es la situación actual en este momento en la Unión Soviética, la política interior, todos los problemas que tiene Gorbachov, usted, que es diputado del Parlamento Soviético y presidente del Fondo Soviético para la Paz, ¿cómo lo consigue? ¿Cómo consigue combinar esas funciones políticas con la preparación para el torneo más importante en la historia del ajedrez? Actually, I must say I had no La time verdad to es prepare for que this no he tenido tournament tiempo de because preparar este I torneo. just played after the match. I played tournament Después del in Italy, encuentro con Kasparov, and he then jugado I un had torneo to en do a lot of Italia, things in Moscow at después my tuve Peace bastantes Foundation. cosas que hacer en And just 2 Moscú, en la days ago, Fundación I por la spent Paz. 10 Hace hours 2 in my días office estuve 10 in horas en mi Moscow. despacho en But Moscú. still, Pero I'm glad to play in this me alegra tournament poder and to jugar meet en such Linares good players, young y players like encontrarme con Kamsky grandes or jugadores jóvenes como Kamsky, Anand or Anand, our players, o nuestros jugadores Ivanchuk, Ivanchuk, Gelfand. Y nosotros esperamos muy bonitos partidos con esta lista de jugadores muy fuertes. Como ustedes pueden comprobar, el español de Anatoly Karpov es precisamente lo que nos ha permitido hacer la entrevista de esta manera. Realmente comprende casi todo en español. Muchísimas gracias y muy buena suerte en Linares. Cuídese porque va a ser muy duro. Muchas gracias. Vamos a ver la solución al problema de la recontraclavada.
Estoy seguro de que la primera jugada la vieron todos, porque es muy fácil, la primera que salta a la vista. La segunda ya ofrece más dificultades, pero de todas maneras, sabiendo que las blancas juegan y ganan, también estoy seguro de que no les estropeó el fin de semana. La primera jugada es efectivamente alfil C5, clavando la dama. Y entonces, cuando parece que las negras están perdidas, llega la jugada del derecho al pataleo, que es alfil B6, aparentemente muy fuerte porque para todo el ataque. Sin embargo, las blancas todavía disponen de la réplica final. La dama se desplaza hacia la derecha, aprovechando que la dama negra está clavada en D6 por el alfil, juega dama F4 jaque y la posición es completamente ganadora para las blancas. Esta partida se jugó en Berlín en el año 1954. Las blancas las llevaba Buldrich y las negras Bundrup. Y yo me pregunto la cara que debió poner Bundrup cuando hizo alfil B6 pensando que ya tenía las tablas aseguradas y de repente se encontró con el mazazo final de las piezas de Buldrich. Y además esa cara, que seguramente fue todo un poema, igual fue acompañada de todo un juramento en alemán. Todos aquellos que han acertado el problema que Leoncho planteó la semana pasada seguro que están ahora a la expectativa porque quieren saber los ganadores. Bien, pues son estos. La computadora de ajedrez de competición para José Luis Plata, que nos escribe desde Mérida, Badajoz, y una computadora de ajedrez de bolsillo para Carmen Pastor, que nos envía su postal desde Irún, Guipúzcoa. Estas otras 20 postales acertadas tienen un premio, un obsequio del programa En Jaque. Y ahora, bueno, pues voy a contarles esa sorpresa que les anticipaba al principio del programa. Lo mismo que ha estado en nuestro estudio Anatoly Karpov, dentro de unas semanas vendrá nada menos que el campeón del mundo, Garry Kasparov. Los que no sepan jugar de ajedrez tienen ahora otra opción de ganar premios. ¿Qué premio es? Pues un tablero de ajedrez firmado por el campeón del mundo. ¿Y de qué se trata el concurso? Les plantearemos cada semana, hasta que venga el campeón del mundo, en total 3 preguntas sobre la vida de Garry Kasparov. Cuando tengan la respuesta de las 3, nos envían una postal a En Jaque. Sencillito, ¿no? Primera pregunta. ¿En qué ciudad nació Kasparov? Yo no sé si a ustedes les pasará como a mí cuando analizo las 2 partidas que estamos jugando contra Kasparov. En la que tenemos las piezas blancas es un verdadero placer analizar, porque a pesar de que llevamos una pieza de menos, nuestra situación, nuestra posición es muy agresiva, estamos atacando y eso siempre da gusto estudiar ese tipo de posiciones. En cambio en la otra, la que vamos a ver ahora mismo, en la que llevamos las piezas negras, pasa todo lo contrario. Ustedes recordarán cómo estaba la posición. Aquí había 2 posibilidades principales, una era dama E8 y la otra era alfil H8. Y efectivamente analizar esto es un sufrimiento. Ustedes parece que lo han experimentado y en una votación muy cerrada, con porcentajes bastante estrechos, han votado por alfil H8. Aquí hay 2 ideas, conservar este alfil, que es muy importante en la gran diagonal negra, y por otro lado, que contra caballo H6 jaque se puede jugar torre por H6, sacrificando la calidad, cerrando la columna H, que es muy importante, y facilitando esta casilla a este caballo para ir liberando la posición paulatinamente. Vamos a ver cómo ha reaccionado Kasparov desde Moscú poco antes de emprender viaje a Linares, donde esta misma tarde empieza la primera ronda del supertorneo de esa ciudad jienense. Está llegando el gran momento. En la partida que juego con blancas continúo con mi ataque. La torre que está en F2 va a H2 preparando el ataque blanco vía H5 utilizando la columna H. Tienen que proteger su posición con mucho cuidado. Es una posición muy peligrosa. Por su tono de voz y por las cosas que dice, está claro que a Kasparov esta partida no le preocupa mucho, más bien se siente muy feliz en ella. No ocurre lo mismo con la otra, como veremos después. Su jugada torre H2 es realmente muy fuerte.
Tiene dos ideas. Una es caballo H6 jaque y cuando tomemos con la torre, tomaría con la torre también, con lo cual mantiene abierta esta columna. Pero en realidad a mí eso no me preocuparía mucho. Lo realmente preocupante es la amenaza dama H5. Eso sí que sería mortal de necesidad porque no habría ninguna solución en cuanto a qué hacer con este alfil. Así pues, después de darle muchas vueltas, yo he llegado a la conclusión de que la única jugada que les puedo recomendar, al menos para salvar esta posición durante una semana, es dama E8, que por un lado evita dama H5 y por otro lado amenaza torre E1 jaque ganando la dama. Ustedes podrán preguntar, bueno, pero ¿cómo va a ser posible que en esta posición solamente haya una jugada más o menos buena? Pues mírenlo, quizá ustedes encuentren más. Yo no he podido, porque, por ejemplo, si caballo F8, que aparentemente es muy lógica, la idea es llevar el caballo a G6 para defender el alfil, entonces las blancas disponen de una combinación tan simple como espectacular. Es decir, dama H5, caballo G6 para proteger el alfil, y entonces dama H7 jaque, hay que jugar rey F8, las blancas momentáneamente, solo momentáneamente, sacrifican su dama, la capturamos, torre por H8 jaque. El rey solo tiene una casilla que es esta porque el caballo protege estas dos y ahora las blancas capturan la dama y tienen una posición absolutamente aplastante. Ya saben ustedes que hay un teléfono especial, el que acaba el 9, para cualquier otra jugada que yo no haya propuesto aquí. Pero es que en este caso en particular, este sábado, si alguno de ustedes consigue encontrar una forma de salvar esta partida, queda desde ahora mismo invitado a venir al estudio un día, donde le galardonaremos con gran ovación, vuelta al ruedo y salida en hombros. Bueno, pues vamos con la parte más agradable de esta sección, que es analizar la partida en la que ustedes tienen clara ventaja. Recordarán que en esta posición podían optar por movilizar las torres, pero han preferido jugar C4, apuntalando el centro, defendiendo este alfil y preparando la amenaza C5, que siempre va a quedar latente y que serviría para abrir completamente la posición contra el rey de las negras, el rey de Kasparov. El caballo que sacrificamos hace unas cuantas semanas está claro que queda muy compensado, al menos de momento, porque las piezas negras tienen muchas dificultades para desarrollarse, como ustedes habrán podido comprobar. Vamos a ver cómo intenta resolver el campeón del mundo este problema. En la partida que juego con negras tengo que defenderme. Mi movimiento de defensa es alfil C8 a D7, es decir, alfil D7. Estoy preparando la evacuación de mi rey hacia el pacífico flanco de dama. Si Kasparov ha dicho lo que realmente piensa, al jugar alfil D7 intenta dos cosas. Llevar el alfil a C6 por una parte para mantener cierta tensión en el centro y por otro lado lo que sí ha dicho, es decir, trasladar su rey hacia el flanco de dama para refugiarse allí. Contra ese plan nosotros tenemos otro bastante lógico, que empezaría con A3 para seguir con B4 y abrir el flanco de dama. Lo que pasa es que en ese orden no parece muy correcto, porque entonces las negras pueden replicar con A4 evitando B4. Ahora bien, el plan sigue siendo posible si lo empezamos al revés. Primero jugamos B3, después A3 y luego B4. Es un poco lento, pero no parece que las negras puedan aprovecharlo reaccionando violentamente o de forma muy activa. No obstante, como ocurría en las semanas anteriores, también es posible movilizar las torres. Por ejemplo, colocar esta torre en E1 para aumentar la presión sobre el punto E5 y dejar aún más fuerte la posible amenaza C5. Y otra posibilidad es colocar la otra torre en D1, lo que, entre otras cosas, evita alfil C6, porque a eso podríamos contestar con alfil por E5 y entonces abrimos la columna sobre el rey negro. No obstante, aquí hay que tener un poco de cuidado y por si acaso deben ustedes analizar jugadas como alfil G4 en este momento por parte de Kasparov atacando la torre. No estoy seguro de que esto realmente sea un motivo de gran preocupación, pero hay que mirarlo con cuidado de todas maneras. En resumen, hay tres jugadas que yo les propongo, yo no sé cuál es la mejor, eso les corresponde decidirlo a ustedes, pero creo que lo pueden hacer con cierto placer, porque es muy positivo intentar ganar nada menos que al campeón del mundo.
jugar contra el campeón del mundo de ajedrez, Garry Kasparov, no solo desarrolla su ingenio, sino que también tiene premio en este programa. Los ganadores de la semana de hoy son los siguientes. Escuchamos sus voces. Elena Rubio Blanc, número de teléfono 8824605, Alcalá de Henares, Madrid. César Sánchez Sánchez, 5750886, Madrid. En la partida con negras, la jugada más votada ha sido alfil H8 y en la que movemos las piezas blancas, C4. Los que se llevarán esta semana computadora de ajedrez de competición, Elena de Alcalá de Henares y César de Madrid. Enhorabuena, mi más sincera enhorabuena a los dos. ¿Tú conoces ese refrán tan popular sobre Linares? No tengo ni idea. Pues hay uno que dice, en Linares, donde 3 huevos son 2 pares. Y en lo que al ajedrez se refiere, el refrán está plenamente justificado, porque en este momento faltan aproximadamente 3 horas y media para que en esa ciudad jienense comience el torneo de ajedrez más fuerte de toda la historia. Hay 14 jugadores que incluyen a todos los mejores del mundo con muy pocas excepciones, y es evidente que ese gran esfuerzo de los organizadores de ese torneo merece también un tratamiento muy especial por parte de Televisión Española. El equipo de En Jaque se desplazará allí durante 3 semanas en la que también, recuerden, les plantearemos esa pregunta sobre la vida de Garry Kasparov, que tiene un premio en la sección Manténgase en Jaque. Nosotros salimos disparados hacia Linares y si ustedes se animan desde ahora hasta el 15 de marzo, pues allí les esperamos. Hasta el sábado.